información médica de lo que le está pasando. Pero nos vamos al exterior. Ustedes saben, está muy caliente la situación de la elección en Estados Unidos. ¿Cuáles son las últimas novedades? Están por definirse 4 estados que obviamente son claves en el tramo final, pero todavía no hay mucha información. Domitila del Hacha, nuestra compañera, está allí en Estados Unidos y vamos a actualizar. Domi, ¿cómo te va? Hola Fernando, muy buenas tardes, ¿cómo andan por allá? Aquí estamos, debo decir, segundo día en Estados Unidos, segundo día que los norteamericanos amanecen sin saber quién es el presidente para los próximos 4 años. Debemos decir, como bien decías, que la mirada está puesta en particularmente un puñado de estados nada más. Ayer sabemos que los votos de Wisconsin y Michigan fueron para el candidato demócrata Joe Biden, muy a pesar de las 2 medidas judiciales que inició el equipo de Donald Trump. En Wisconsin, la de arrancar el recuento total de los votos, y en Michigan, la de querer directamente frenar el recuento. Lo que se está viendo es un fuertísimo contraste ahora, lo vimos toda la campaña, pero ahora más todavía entre estos 2 candidatos. ¿Y por qué digo esto? Por un lado, Joe Biden incitando o alimentando la idea de que se recuenten todos los votos en esta elección, que es sumamente atípica en los Estados Unidos, y por el otro, un presidente, Donald Trump, que recordémosle a la gente, el martes del día de las elecciones, por la madrugada, a la noche, salió a decir: yo gané las elecciones, ya está, dejen de contar, no hace falta. Ese es el contraste, estos 2 países que estamos viendo en los Estados Unidos. Las calles empiezan a llenarse ahora de protestas, bajo principalmente este pedido de cuenten los votos. De hecho, lo que estamos viendo alrededor de todo el país son mini organizaciones sociales que se han unido todas bajo una mega organización que lleva el nombre de Protejamos los resultados, Protect the Results. Con esa consigna es que se han unido todas estas mini organizaciones sociales y que han delineado entre hoy y el próximo sábado al menos 100 protestas en las grandes y pequeñas urbes de los Estados Unidos. En paralelo, las protestas organizadas más que nada por los manifestantes que están más alineados con el presidente Donald Trump. ¿Dónde vimos esto? En Arizona, Phoenix, un estado que muchos medios ya dieron como triunfo al al candidato demócrata Joe Biden. Es un estado que para los republicanos todavía no está resuelto. Faltan, y si me permitís contar, unos 480.000 votos. Para muchos medios como Fox News, la cadena de noticias que, debo decir, acompañó en su línea editorial al presidente Trump estos últimos 4 años, aún esa cadena de noticias dice: no hay marcha atrás, no hay forma de dar vuelta a esta elección, aún con la cantidad de votos que faltan. Esos 11 votos de colegio electoral tendrían que ir para Joe Biden. Eso es lo que dice Fox News, eso es lo que dice AP News, que es una agencia de noticias que sigue el escrutinio a nivel nacional. La verdad, todo se maneja con muchísima incertidumbre, alimentada de vuelta por estas 2 posturas tan contrarias entre los candidatos y alimentada aún más por la tensión social que se va generando y que termina en estas protestas que vemos que ayer a la noche, lamentablemente, muchas de ellas terminaron en violencia. Domitila, aquí nada más sí. Podemos decir que depende de Trump, de alguna manera, ¿no? De que Trump en algún momento quizás reconozca la derrota y a partir de ahí todo se empieza a encaminar en todo sentido, también lo que tiene que ver con la tensión social. Y en gran medida, sí. En definitiva, él es el presidente de la nación, sus seguidores hacen lo que él diga y los otros rechazan sus dichos porque saben que no es cierto. Hoy no es cierto, hoy, al menos hasta este instante, no es cierto que Trump tenga la reelección, no tiene los votos. Y el hecho de que él denuncie fraude electoral es algo que hoy al menos tampoco es chequeado ni es comprobable. Estados Unidos históricamente, al menos en los últimos 20 años de historia, ha registrado nada más unos 1.500 casos de fraude electoral. Hablamos de un país de 330 millones de habitantes en los que usualmente votan unas 100 millones de personas. O sea, los números son prácticamente inexistentes cuando hablamos de fraude electoral en los Estados Unidos. Por eso es curioso, primero, que el presidente denuncie esto, y segundo, que lo denuncie principalmente en los estados que ahora se están dando vuelta para el candidato demócrata, porque más que nada
estamos hablando de recuentos que vienen de boletas por correo. Claro. Recuentos que no pasan por una máquina, se demora el proceso. Esto era algo que se veía venir, entonces ver al presidente en esta postura, quizás para muchos es sorpresivo, para otros como Bernie Sanders, el candidato socialdemócrata y senador histórico de los Estados Unidos, no tanto, él lo predijo hace un par de días antes de que arrancaran las elecciones. Domitila, a ver, para pasar en claro, se entiende perfecto, ¿no? Pero quiero decir, Trump está denunciando que el partido se terminó. Trump dice, el partido se terminó, que siguen contando votos, terminó la elección. Cuando dice stop, basta, ¿no? Que no se vote, que no se cuente más, es porque él dice, ahí está, stop the count. Cuando él dice que no se cuente más, dice que no se cuente más porque terminó la votación. Terminó el partido. Exactamente. No vale más lo que venga después de que se terminó el partido. Por supuesto, una argumentación falsa, porque en realidad son votos emitidos durante el periodo previo, los días habilitados para la votación, pero llegan ahora. Eso por un lado. Pero por otro lado, digo, estamos viendo que la cantidad de electores hasta ahora obtenidos por Biden es un número tal que lo deja a 4 nada más de la mayoría requerida de 170, ¿verdad? Con lo cual, es decir, supongamos que se siga contando, ¿no? Y se cierre la elección con todo el conteo y demás. Para ser electo presidente o reelecto presidente, Trump debería ganar todo lo que queda. Digamos, todo lo que viene a partir de ahora debería ser triunfo de Trump. Si no, está fuera. Es así, en Estados Unidos desde ese lado la elección es muy simple. El candidato que primero alcance los 270 votos del colegio electoral es el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahí no hay mucho margen para el error. Quizás Trump lo que está aspirando un poco es volver a esa situación que se vivió en el año 2000 en la elección entre George Bush y Al Gore, que recordémosle a la gente que por ahí no lo sabe, fue una elección tan pero tan reñida que se definió por solamente unos 500 votos en el estado de la Florida. Al menos por ahora, por lo que son los resultados que tenemos ahora, no parece ser el caso. Wisconsin, a medida de ejemplo, un estado que Trump pidió el recuento de los votos porque el margen entre él y Joe Biden está por debajo del 1% del total, aún así es un margen de diferencia de 20.000 votos. No hay tanto lugar como para que se cuestione un error en lo que es el recuento total. Y sobre todo también teniendo en cuenta que son varios los estados, no uno solo, el que terminaría por defender la elección. Recordemos cuáles son los que todavía falta conocer. Hoy se espera, ahora supuestamente tenían que llegar los resultados de Nevada. Nevada, si le da esos 6 votos del colegio electoral a Joe Biden, algunos medios ya lo anunciarían como ganador. Son los 6 votos que le faltan para alcanzar el 270. En paralelo quedan los resultados de Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Norte y Pensilvania. Esta niña de los ojos que tenía los dos candidatos durante tantos días y semanas previas a las elecciones, es un estado al que le faltan todavía contar más de 800.000 votos, y muchos de esos votos, por no decir la mayoría, se cree son todos de votos por correo anticipado que están llegando entre hoy y mañana, un recuento que se va a hacer ahora en las próximas horas. Domi, déjame que lo sumemos a Diego Laje, que está trabajando a full desde que empezó todo el proceso electoral y en la previa también de los Estados Unidos, para saber cómo se está viendo esto en el mundo, Diego, lo que está sucediendo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está reflejando el mundo de una elección que está tan embarrada, ¿no?, por ahora y por el propio presidente Trump? ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal, Domi? Sí, en términos globales, lo que pasó es que ya los periodistas, los analistas, toda la gente que sigue la política estadounidense se curó de espanto. O sea, ya muchas veces dijeron ganó tal y no fue así, o terminó en un resultado tan disputado y tan complicado. Y el peor caso era el que contaba Domi recién, en el 2000, cuando George Bush se quedó con la presidencia frente a Al Gore por 537 votos, 537, 537 almas. Entonces, a nivel internacional, lo que hay es una cautela extrema, mucho más que en Estados Unidos, de hecho, que muchas veces llamó la atención, porque
claro, desde afuera a veces las cosas dan más espacio para arriesgar, dan más espacio para jugarse un poco, pero no. Todos los medios del mundo, Fernando, Domitila, todos están en este momento esperando con muchísima cautela y en algunos casos más cautos todavía que los recuentos más conservadores en Estados Unidos. Así que, por el momento, la misma espera que se da en Estados Unidos se da a nivel internacional, queriendo saber, bueno, quién va a ser el presidente, ¿no? ¿Domi? Sí, no, coincido absolutamente. Después de lo que fue particularmente la elección de 2016, en la que creo el mundo dio por ganadora a Hillary Clinton aún antes del día de las elecciones, hoy este contexto tan cargado de incertidumbre alimenta que los medios digan, bueno, demos un paso atrás para esperar finalmente qué es lo que va a suceder en estos comicios que realmente generan muchísima tensión afuera y dentro del país. Es impresionante lo que se está viviendo. Diego, ¿cómo es el proceso formal, institucional, de confirmación del próximo presidente de Estados Unidos? ¿Qué pasos hay que seguir? Bueno, primero hay que tener los resultados confirmados por estado que dan la cantidad de electores necesarias para llegar a los 270 electores. Eso es lo primero que tiene que pasar. Una vez que esos están confirmados, que todos esos datos están confirmados, seguramente ya comenzó una batalla legal en la cual el presidente Donald Trump, que ya pidió que se paren de contar, ya pidió recuentos, ya pidió reconsideraciones, seguramente puede haber un remanente legal ahí que quede, una parte, un proceso legal que, digamos, no se sabe cómo puede terminar, porque una cosa es, como decía Domitila hace instantes, ir hasta la Corte Suprema por 537 votos, otra cosa es ir a la Corte Suprema o tratar de llegar siquiera a la Corte Suprema por 20.000, 30.000 votos de diferencia, ya es otro número y otra cuestión. Ahora, luego de eso, una vez que queda confirmada la proclamación presidencial y realizada la formalidad de la reunión de electores y la elección final del presidente, hay que esperar al traspaso de mando. No hay nada más que hacer. No tiene más pasos que eso. Generalmente es expeditivo, pero supongamos, acá una de las grandes preocupaciones y uno de los grandes puntos de análisis es que hay mucho tiempo entre las elecciones y el traspaso de mando. Supongamos que con cierta expedición uno de los dos candidatos resulta electo. En el caso hipotético de que llegara a ser Joe Biden, hay más o menos 10 semanas entre victoria y traspaso. ¿Qué significa como resultado de eso? Hay mucha preocupación porque que el traspaso no tenga la cooperación de la administración Trump, o sea, que los funcionarios de una nueva hipotética, resalto de hipotética porque está todo en el aire en este momento, pero una hipotética administración de Joe Biden recién conozcan sus despachos, el traspaso, y no tengan ese tiempo de transición en el cual, como sucede en casi todos lados menos Argentina, los funcionarios se ayornan, se ponen en contacto, conocen cuáles son los grandes temas de su cartera, cuáles son los grandes temas que tienen administrativos, conocen a su equipo de funcionarios, digamos, de planta en el ministerio. Esa es la gran preocupación. Sí. A algunos se le está yendo el tren. Déjame que, por lo menos ahí había un tren por ahí, ¿no? Déjame, la despido de Domi. Domi, ¿querés agregar algo? Si no, te despido, igual quedamos en línea abierta. Quedamos en línea abierta, nada más decir que la gente va a tener que tener paciencia. Esto, la verdad, no pinta que vaya a ser resuelto, al menos en los próximos minutos. Domitila del Hacha, en instante nos volvemos a comunicar. Hasta luego, Domi. Gracias. Diego, una pregunta que te quiero hacer respecto a cómo se vino dando el resultado hasta ahora, ¿no? Los diferentes resultados. ¿Cuáles fueron las sorpresas? Porque, por ejemplo, Florida, que, tenía aparentemente, según las encuestas, una ventaja importante y iba a dar la sorpresa el Partido Demócrata, terminó siendo ganado por Trump, ¿no? Finalmente. Lo tengo. Diego, ¿me escuchás? No. Te escucho perfecto. Me estás hablando de Florida y me estabas justamente preguntando sobre ese voto latino que no fue tan latino, digamos. El voto latino considerado voto demócrata por excelencia, claro, que se inclinó fuertemente por Donald Trump. Y acá la clave fue
una finísima, Fernando, campaña de comunicación por parte del Partido Republicano, capitalizando el antagonismo y dividiendo, poniendo una cuña en ese voto latino y dividiéndolo entre grupos, capitalizando la pelea de Donald Trump con el régimen de Cuba, capitalizando la pelea de Donald Trump con el régimen de Venezuela y apelando a los cubanos y venezolanos principalmente a decirles, bueno, miren, ustedes necesitan votar por Donald Trump porque es el único que va a frenar a sendos dictadores, digamos. Pero por eso digo, lo que te preguntaba es lo siguiente, teniendo en cuenta el caso de Florida, que fue una sorpresa, pero a favor de Trump, ¿cuáles fueron las otras sorpresas para que Trump esté perdiendo, pese a haber ganado esto en Florida? Bueno, la primera noticia que tenemos que hablar es que en caso de ser electo presidente, Joe Biden sería el presidente de Estados Unidos con más voto popular de la historia. De la historia. ¿Sabes quién sería el segundo? ¿El segundo más votado de la historia de Estados Unidos? ¿Quién? Donald Trump. O sea, todo este supuesto de que la participación ciudadana favorece inminente e inevitablemente a los demócratas es falso. Estás hablando en cantidad de votos. En cantidad de votos, sumando voto por voto sin hablar de colegio electoral, simplemente el voto popular directo. Pero en la elección de Trump, ¿Hillary no sacó más cantidad de votos? Sí, en la elección de Trump, Hillary sacó más votos, ganó por 3 millones de votos, de hecho. Y ahora, la participación electoral subió el techo tanto, la enorme participación electoral sin precedente en esta elección, a pesar del coronavirus, a pesar de que estoy haciendo esta salida en vivo con un barbijo, digamos, y Domi también en Estados Unidos, subió tanto el techo que el hombre más votado de la historia ya fue Joe Biden, independientemente de lo que pase a nivel colegio electoral. Y lo otro impresionante es que el segundo más votado de la historia es Donald Trump. Claro. Más que Barack Obama en su momento. Movilizaron ambos más gente que los mayores movilizadores del voto estadounidense y los presidentes más carismáticos de toda la historia, Fernando. Mirá. Entonces, obviamente hablando en números absolutos, siempre en números absolutos, porque ahora tenemos la mayor población de la historia. Pero todos los que pensaban que Trump no movilizaba y solo tenía un núcleo duro que lo acompañaba y nada más, esa es la mayor sorpresa. ¿Por qué? Porque ahora sabemos, digamos, a nivel de analistas y a nivel de gran discusión, que el trumpismo no se va con Trump, no se termina con Trump. Claro. Y esto significa que a futuro la gran sorpresa que se llevan todos los analistas y observadores de la realidad estadounidense es que esta polarización política que le hizo tan mal a la política estadounidense y a la política mundial en los últimos años, porque Estados Unidos es líder en todos estos grandes acuerdos y grandes instituciones, de las que algunas se retiró en algunos casos, te puedes imaginar, va a seguir adelante. Y es de esperarse que por décadas, quizás, tengamos esta polarización y esta división en Estados Unidos y estas diferencias. Gana uno, pasa tal cosa. Gana otro, pasa lo contrario, ¿no? Bien, perfecto. Gracias, Diego. A ver. Un abrazo grande. Gracias, Vamos a cambiar la información. Nos vamos a ir a la provincia de Mendoza. Está